deseo pedirles un favor. Primero, darle gracias por estar aquí esta tarde. Segundo, que si por favor pueden orar por mí, para que lo que yo predique, para que yo lo que salga de mi boca, no sea lo que yo opine, pero sea la palabra de Dios. Que nos conceda entendimiento, que nos conceda sabiduría, que nos conceda entender el amor, la reverencia y el temor que tenemos que tener hacia Dios. Por favor, si oran conmigo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por un día de vida. Otro día, Señor, que nos has dado aliento para poder conocer, comprender y, ante todo, Señor, buscar de tu rostro, buscar de tu voluntad. Te pido, Señor, que me uses, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, enseñes y prediques lo que tú deseas, Señor, para lo que cada corazón que esté acá, de nuestros hermanos y hermanas, y aún aquellos, Señor, que tú has traído día tal vez por primera vez, o que todavía no tengan una amistad con Dios Padre a través de tu Hijo Jesucristo, que les des, Señor, lo que necesitan hoy día, para saber que necesitamos tener perdón de los pecados, que tenemos que tener una amistad con el Dios vivo y verdadero, y que solo es a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, que este tiempo te honre, te agrade. Te pido, Padre, eso en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Jesucristo. Amén. Si por favor tienen sus Biblias, si pueden irse al libro de Esdras, capítulo 9, por favor. Esdras, capítulo 9. La versión que yo estaré usando tal vez será un poco diferente de las suyas, pero por favor, si pueden seguir conmigo. El pasaje que vamos a estar estudiando hoy día es Esdras, capítulo 9, del versículo 5 al 15. Esa es la primera parte. El domingo entrante será la segunda parte. Estamos, más que todo, hoy día vamos a estudiar la necesidad y el poder de la confesión. La confesión de un creyente, la confesión de una congregación, la confesión de un instituto, sea un seminario, sea un instituto bíblico, la confesión ante nuestro Dios de los cielos, la necesidad y la evidencia que tenemos bíblica de ese es el camino. Otra vez, Esdras, capítulo 9, empezando en el versículo 5, y dice así, la palabra de Dios. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza, que cubren nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un ramamiento libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó
sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Y proseguiré al 10 porque es parte del siguiente, pero para que termine ese pasaje. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios, nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. A través de las Escrituras, el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, podemos ver claramente que sin confesión de pecados, sin arrepentimiento, no hay perdón. Esdras es uno de los 3 hombres que Dios usó para mostrarnos, así como Nehemías y Daniel, también capítulos 9. Si ustedes quieren también, no sé si tienen Biblia tal vez que tenga los 2 idiomas, pero teniendo Daniel 9 y Nehemías 9 también, pueden ver que son 3 hombres llamados de Dios que toman en cuenta esa reverencia que Dios nos pide tener. Reverencia y podríamos decir temor. Un temor a que si hemos fallado, y lo hemos fallado, les puedo asegurar que desde que me levanté esta mañana hasta desde que sonó el reloj, ahí comienza. Tenemos que pedir perdón, tenemos que arrepentirnos. Esdras, como ustedes saben, ha regresado. Trae una porción de los judíos. Dios le concede, como le llama, el Dios del cielo. Le concede sus deseos. Alguien, Esdras 7:10, por favor. Esdras 7:10. Vean, Esdras 7:10, la razón que Dios concede a Esdras, sus deseos, éxito, discernimiento, sabiduría en el corazón del rey es por lo siguiente. Ustedes pueden ver en el capítulo 7, versículo 10, dice esto. Esto es lo que Esdras se propuso hacer con su vida, con su entendimiento y con su estudio. Porque Esdras había preparado su corazón. Y si se acuerdan, aún más unos, perdón, estoy empezando el estudio bíblico en la misión. En hebreo, simplemente corazón, lev o levav, un corazón. Preparando su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Para Esdras tener éxito, su futuro, su gloria, era preparar su corazón para nada más que enseñar los mandatos de Dios, que enseñar sus estatutos, sus decretos. ¿Por qué? Cuando se conoce, se llega a conocer y estudiar la palabra de Dios, llegamos al punto de entendimiento. Sabemos que los creyentes, cuando llegamos a rendir nuestras vidas, a través del Espíritu Santo que nos bautiza, nos sella en ese instante, nos da entendimiento de ese instante en adelante. Y es el que nos permite poder entender la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es 66 cartas de amor que el Dios vivo, como lo dice Esdras, como dice también Nehemías y como dice Daniel, nos ha dado 66 cartas cómo vivir y cómo nos muestra cómo ha tenido victoria, cómo ha luchado, cómo ha proveído, cómo sigue poniéndonos convicción, nos sigue llamando y donde nos ve. Dios nos ve actual en el futuro.
porque para Dios no hay pasado, presente o futuro. Para Él el tiempo no existe. Nosotros somos seres que estamos limitados por el tiempo. Pero miren acá, miren lo que dice otra vez 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón, y me gusta lo que dice en inglés. Miren, les digo en inglés. For Ezra had set his heart to study the law of the Lord, and to practice it, and to teach his statutes and ordinances in Israel. De nada sirve estudiar si no vamos a practicarlo. El grupo de alabanza con Ángela, los miércoles, están aquí practicando. Pudieran practicar todas las semanas, pero tenemos que ponerlo en acción. Si estudiamos la palabra de Dios, es para que nos dé conocimiento, para poder honrar, para poder glorificar. Nosotros, cada persona, cada hombre, mujer y niño que son creyentes, hemos sido salvados para con un propósito. Servimos a un Dios de propósito y éxito, y nuestro propósito es glorificar a Dios. Cuando Ezra decide poner su corazón, su enfoque en estudiar la palabra de Dios para enseñar a Israel, para darles entendimiento, para enseñarles cómo vivir, para enseñarles cómo glorificar a Dios, y que todos los países, todas las naciones mundanas alrededor puedan ver que tienen entre ellos al Dios que ha creado todo lo visible y lo invisible. Eso tenemos nosotros también. Como creyentes, así como Esdras, es doblar nuestros corazones, estudiar la palabra de Dios. Tenemos todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo como Rey y Salvador. Tenemos, por su gracia, su Espíritu Santo dentro de nosotros. Y tenemos ese poder, lo cual los del Antiguo Testamento, un Esdras no tenía permanente. Se les daba y el Señor se los quitaba también, como Rey David. Pero cada uno de nosotros tenemos la habilidad. Pero muchas veces, incluyendo su siervo, si tenemos la bondad de estudiar la palabra de Dios, y después de haber estudiarla, si la entendemos, y si la entendemos porque le pedimos discernimiento, sabiduría al Espíritu de Dios, a Dios, para alabarlo, para glorificarlo, para honrarlo, nos lo dará. Pero tenemos trabajos, tenemos familias, tenemos muchas cosas que nosotros creemos y sí son importantes. Pero así como Esdras al principio toma la decisión, propósito y éxito para mí es para honrar, glorificar a mi Dios. Y lo mejor que yo puedo hacer, según Esdras, es enseñar, preparar mi corazón para entender lo que tú me has dado a través de las Escrituras, para poder discernir el éxito que tú llamas éxito, no lo que nosotros llamamos éxito. Carrera, reputación, prestigio, inversiones, plan de retiro. Para mí antes de aceptar al Señor, ese era éxito para mí, antes de llegar a los 30 años. Pero para Esdras, para Nehemías, para Daniel, éxito es servir, honrar a nuestro Dios. Con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestros cuerpos, y dar ejemplo no solo de boca, no solo de palabra, no solo de orden, pero por ejemplo, dando el ejemplo como nuestro Señor Jesucristo lo hizo por 3 a 3 años y medio con sus discípulos. No solo les ordenaba,
No solo les daba el mandato, les enseñaba. Así nosotros también. Pero no podemos si no estudiamos la palabra de Dios. Tenemos que confesar nuestros pecados individualmente. Tenemos que practicar personalmente. Tenemos que practicar como congregación. Confesando nuestros pecados, nuestras fallas, porque Dios es Dios santo. Y como Él está fuera del tiempo, Él es eterno. Lo que quiere decir que no tiene principio, no tiene final y tampoco existe en un momento. Para muchos de nosotros eso es difícil entender, pero viendo que Él está fuera del tiempo, un pecado que uno ha cometido, que yo he cometido, que ustedes, mis hermanos, han cometido, que una congregación, un seminario, un estudio bíblico, un instituto bíblico, sea lo que haya ocurrido. Si ese pecado no ha habido arrepentimiento, no ha habido confesión, ese pecado está ante Dios por años, por siglos. Ustedes dirán, ¿cómo puede estar por años, por siglos? Hay congregaciones, hay institutos bíblicos que han estado predicando y enseñando y equipando a hermanos, hombres y mujeres por 100, 150 años. Y llega el día que la visión de equipar a hermanos y hermanas para glorificar a Dios cambia. Y su doctrina cambia. El pecado ocurre, no hay arrepentimiento de individuos, ciertos miembros, pero no hay un arrepentimiento corporal. No hay arrepentimiento entre la congregación, entre los maestros, si es un seminario, entre el personal, los estudiantes y aún aquellos que son voluntarios en ese seminario. Hay casos que hay seminarios de 100, 150 años, congregaciones de 100, 150 años. Y el mismo pecado reocurre. 100, 110, 115. Pastores llegan y se van, cambian como llantas. Cada 50,000 millas, un nuevo pastor. Cada 25,000 millas, un nuevo pastor. Un líder de alabanza. ¿Por qué? Porque cuando hay pecado y no se arrepentir, no hay arrepentimiento, no hay confesión. Miren acá en versículo 7. 9:7 dice: desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras. Y espada y cautiverio, y robo y avergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Ezra, como Daniel, como Nehemías, eran personalmente inocentes ante Dios. Inocentes ante Dios. Pero se incorporan, se asimilan, toman parte en la culpa de la nación. Toman culpa en la nación para dar el mismo ejemplo que nuestro Señor Jesucristo mostrará en el Nuevo Testamento con sus discípulos. Al principio ustedes ven que Nehemías en el 9, en el 9:1 y 5, Nehemías dice, específicamente en el 6, él dice: mi Dios
me avergüenzo, estoy avergonzado, personal. Pero de ese instante en adelante, ya no dice yo. Toma parte con el pueblo de Israel para dirigir, por ejemplo, no solo con palabras, pero dando su vida, tomando parte de la culpa que tiene Israel para poder enseñar la grave necesidad de confesar, de arrepentirse, de admitir que hemos fallado y que hay pecado ante Dios, el cual no hemos pagado todavía, al cual está ante Dios y ante Dios estará hasta que la nación de Israel pida perdón. Hasta que, como dice, pues sigue en el 8 y 9, nosotros, es tomando a toda la nación, todo hombre y mujer. Ustedes dirán, pero siendo un elegido de Dios, ¿cómo va a tomar parte de la culpa de Israel? Mis hermanos y hermanas, es más difícil aceptar que hemos fallado corporalmente muchas veces que hacerlo individualmente. Porque unos dirán, pero yo no tengo culpa. Pero nosotros tenemos que pensar otra vez de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque somos descendientes de Adán y Eva. Porque por uno pecó todos. Pero también Dios mandó a su Hijo Jesucristo, que por uno murió y salvó y pagó la deuda perfecta por todos. Así nosotros también tenemos que comprender que si no hay arrepentimiento, les compartiré algo. Gracias a Dios, yo me gradué el año junio pasado. Este junio fue un año. Capital Bible Seminary. Estaba en Lanham, Maryland. Y acabo de cambiar. Ahora está en Greenbelt. Pero por 10 meses y 8 días. 10 meses y 8 días yo estaba contando los días. Tuve varias entrevistas, varias iglesias. Pero Dios no me daba ese entendimiento, esa paz que me llevaba a ese ministerio. Señor, yo sé que tú me has equipado. Señor, yo sé que tú has proveído. Yo sé que me sigues llamando. Pero yo decía, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Hay deudas? ¿Cuándo, Señor? Y les confieso que no perdí fe, pero sí estaba desconcertado. Y eran 10 meses trabajando, no pues necesariamente lo que yo creí que iba a estar haciendo, pero Dios tiene su plan. Dios nunca llega temprano, Dios nunca llega tarde, Dios llega a su tiempo perfecto. Y así como Dios llega a su tiempo perfecto, nosotros también tenemos que esperar, pero tenemos que equiparnos, tenemos que aprender su palabra, tenemos que meditar, tenemos que tener un grupo de estudio, tenemos que tener otros hermanos y hermanas en nuestras vidas que nos digan, que enseñan. Primero tenemos que darle la libertad de ser honestos con nosotros y nosotros ser honestos con sí mismos. Imagínense que si Esdras hubiera dicho, Señor Israel,
es culpable. Y Daniel hubiera dicho, Señor, Israel es culpable. Y Nehemías hubiera dicho lo mismo, Señor, tu pueblo que tú has escogido son culpables. ¿Dónde estaríamos nosotros? No podemos solamente enseñar con palabras. No podemos solamente guiar con consejos. Tenemos que dar el ejemplo. Como padres, como adultos, como líderes, como madres, como tías, como tíos, como tal vez el único miembro de la familia que honra y es amigo de Dios. Nuestras vidas. Esdras tomando culpa con el pueblo de Israel. Y podemos ver la próxima semana. Dios concede el deseo de su corazón, regresar a Jerusalén. Pero ante todo, sí tenemos que reparar el santuario, sí tenemos que reparar el muro, sí no tenemos alimentos, sí tenemos, pero lo más importante, lo más fundamental es el cimiento de la palabra de Dios. Por eso cuando nuestro pastor Juan Ancay enseña la palabra de Dios, les digo, hay muchas congregaciones que hablan la palabra de Dios, pero no necesariamente enseñan la palabra de Dios. Tenemos que estudiar, tenemos que escuchar. Seamos Esdras, seamos Daniel, seamos Nehemías. Dediquemos nuestros corazones a estudiar la palabra de Dios, a vivirla, a compartirla. Y así como compartimos, no solo de palabra, tomemos también parte aquel hermano o aquella hermana que haya fallado. Y no solo pero presentar, enseñar con cariño, con respeto y con amor. Le doy gracias por su tiempo y por favor, les ruego, decidan, tomen la segunda decisión más importante en sus vidas, después de haber aceptado al Señor como Rey y Salvador. Dedicar sus corazones a estudiar la palabra de Dios, a confesar diariamente, muchas veces ora cada minutos, como individuos, hermanos y hermanas y como congregación. Oraremos. Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, que en tu gran amor nos has dado tu Espíritu, para que no nos vayamos en el camino, Señor, sin ningún guía, pero vives dentro de nosotros y nos das esa convicción. Y te pedimos, Señor, y te damos gracias y te alabamos porque tú eres, Señor, santo, soberano. Tu misericordia nos guía y nos estás conformando, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a poder entender el llamado de tu Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor amado, por la gloria, tu honra y nuestro Señor Jesucristo.